ya desde hace muchos años, desde la década de los 70, 60, ya se habían comentado varios psiquiatras de las etapas en las que consistía el duelo. O sea, este camino por el cual todo ser humano, todo sujeto, pasaba después de tener una pérdida de un ser querido, ¿no? Y estas eran las siguientes. La primera era la negación, la segunda era la ira, el enojo, la tercera era la de negociación o la negociación, la cuarta era la franca depresión y la quinta era la aceptación. Y durante muchos años se ha manejado siempre estas etapas y estamos tratando de localizar o las personas que se encargan de manejar los duelos tratan de ubicar en qué etapa del duelo está el paciente, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente cuando un paciente se entera de esta pérdida, llega el golpe y muchas veces, y es un lenguaje común que decimos, es que no le ha caído el 20, velo cómo está entero, no se ve afectado, se ve apático, ¿sí? No ha llorado, bueno, hemos dicho muchas cosas, ¿no? Y es precisamente por eso, porque su psique, su cabeza, hay un bloqueo mental de la realidad, un bloqueo en el cual lo que está viviendo forma parte de otra dimensión, de otro multiverso ahora, como lo llamamos, ¿sí? Y es un mecanismo de protección también para no derrumbarnos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Nuevamente conectado, como cada martes a esta hora, para pues que tratemos de temas que son muy importantes relacionados con nuestra salud, con nuestra integridad física, cosas que nos preocupan, cosas que nos ocupan también, y que queremos siempre. Algo característico es que todas las personas que hacemos este programa y que escuchamos este programa siempre buscamos la manera de hacer mejor las cosas para nuestra salud, para nuestro cuerpo y para tener un beneficio, para estar simplemente informados también, para saber cómo protegernos, cómo cuidarnos. Todo eso es importante. Bueno, se acerca el mes de septiembre y este programa va a cumplir 2 años. Este programa, recuerdo bien, empezó un 8 de septiembre de el año 2000. Estábamos en plena pandemia. Uno de los motores que generó la salida al aire de este programa fue precisamente eso, la falta de información que había en aquel momento, pero también la mala información que había, y que todos vivíamos en un estado de histeria colectiva, donde estábamos buscando fuentes serias que pudieran guiarnos por esta tormenta llamada COVID. Entonces, bueno, es un gusto para mí anunciar que vamos a cumplir ya 2 años al aire, y también así, de la misma manera, también como lo hemos anunciado, como lo hemos platicado, que cada vez más este programa, este esfuerzo que es de todos ustedes y nuestros, de la producción, de la estación de Imperfecto, de la gente que me apoya, pues de hacerlo llegar cada vez más lejos, y que pues este mensaje se reproduzca cada vez más, y por supuesto, y lo más importante, que sea un mensaje que sea efectivo, un mensaje que sea y que se traduzca en un beneficio, como ya decía, en salud, un beneficio en bienestar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ahí vamos transitando en este año. Estamos ya a mediados de la segunda semana de agosto. Ya se nos fue la mitad del año y un poco más. Los chicos, ya algunos de escuelas preparatorias y universidades que salieron a principios de junio, pues ya entraron a la escuela. Ya se ve como la actividad del movimiento vehicular cada vez es más
cargado, cada vez más difícil moverse otra vez en esta ciudad. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que platicar. Hay muchas cosas que platicar el día de hoy en este programa. Déjenme, les doy una probadita. Vamos a hablar, nuevamente vamos a abordar el tema de la viruela del mono. Vamos a recalcar estos puntos que son importantes. Vamos a actualizar la información, qué ha pasado, en dónde vamos. No olvidemos, todavía estamos en pandemia, en el COVID, ¿no? No hemos hablado mucho del COVID. Afortunadamente, los números van disminuyendo, pero pues, ¿qué esperamos para el futuro? Vamos a hablar también un poquito de vacunas para viruela del mono. Ya hay países que están vacunando. España, por ejemplo, ya está vacunando. ¿En dónde hay más viruela? ¿Cuántos casos? ¿Qué está pasando en México? Creo que es una cosa importante, porque lo que está pasando es que estamos viendo una tasa de incremento de una semana a otra del 67% de casos nuevos de viruela del mono en México. Solo en México. Ahora ya no digamos de países como Estados Unidos, ya casi están rondando los 9,000 casos. En fin, quiero que hagamos un paréntesis también y que hablemos un poquito de lo que es las etapas del duelo, el duelo en sí, para todos aquellos que hemos perdido algún familiar y que todavía no sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos y dónde podríamos identificarnos y cuándo sería conveniente o no pedir una recomendación, ayuda profesional. Hay gente que se encarga de todo esto. Esto es importante. Y esto surgió pues porque naturalmente todos en esta pandemia hemos tenido estas pérdidas, hemos perdido amigos, familiares, seres queridos, seres muy cercanos. Y bueno, pues ese es el motivo del por qué quiero tratar este tema. Y finalmente vamos a hablar de un tema también muy importante, que es tos crónica, tos como variante de asma y asma, ¿no? Eso es un tema amplio, pero trataré de resumirlo con puntos muy sencillos, con puntos muy importantes que serán sin duda muy ilustrativos, ¿no? Para que todas aquellas personas que están pasando por este tema de tos crónica tengan la posibilidad de tener primero la información necesaria para poder acudir con la persona que sea la más adecuada para ayudarlos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar este programa. Ya saben que me pueden mandar sus comentarios directamente al WhatsApp del Espacio de Imperfecto, pero también si me siguen en mis redes sociales, en el Facebook Live, que en este momento se está transmitiendo en @alergiapolanco-lomas, ahí también directamente van a encontrar la sección de comentarios. También me los pueden hacer llegar por ahí. Y bueno, más adelante, por si no has visto un programa, por si quieres repetirlo, porque se te pasó, no lo tuviste completo, ahí mismo están tanto el audio video, como en Spotify y en Google Podcast y en Anchor. Ahí está el podcast también de las cápsulas, incluso eso quiero anunciar hoy. Estamos lanzando las primeras 3 cápsulas del Dr. Gus Valle, también van a estar ahí ya disponibles en estas plataformas y también en Spotify, ¿no? Por si esta información que nos da muy amablemente el Dr. Gus Valle, que es uno de los colaboradores más importantes de este programa, que cada semana nos da tips e información, ahí la vas a encontrar. Seguramente va a ser de mucho interés, ¿no? Por todas aquellas que no has oído, por las que quieres volver a oír, por las que te has perdido, ¿de acuerdo? Así que comenzamos, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos platicando un poquito entonces de la viruela del mono. Vamos a empezar con esto. Este tema ha sido muy importante desde que se declaró una emergencia, y no una pandemia como el coronavirus, sino una emergencia de salud a nivel mundial por el aumento tan importante de casos de este virus que causa la viruela del mono, un virus que es exportado
de los países de África. El primer caso que se documentó fue una persona que viajó a Nigeria, un inglés, y que regresó a su país de origen el 4 de mayo, y él empezó a desarrollar este exantema. Primero, claro, tuvo las manifestaciones clásicas, como una infección, con fiebre, con malestar, con dolores musculares, aparición de algunos ganglios, y después de esto, más o menos entre los 7 días, promedio, 10 días, se presentó el primer brote. A la segunda semana, prácticamente, entre la segunda y la cuarta semana, viene el brote de estas vesículas que se contabilizan por cientos y a veces por miles en todo el cuerpo, y que no respeta ni las plantas ni las palmas de las manos, que puede salir y que es bien característico, y ahorita lo vamos a tratar, en la región genital. Tiene un porqué. Se ha estudiado cada vez más, hay más información y se ha visto que ha tenido como estas variantes. Ya les había comentado en otros programas que la viruela del mono había tenido brotes en el pasado, y se han documentado varias estirpes o varios subtipos de estos virus de la viruela del mono, pero esta tiene cosas particulares, y una de ellas es esta aparición muy frecuente en el área anogenital, ¿no? En esta zona de la región perianal, donde aparecen, primeramente, ahí aparecen los brotes, y tiene mucho que ver con el mecanismo de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien, recientemente Lancet, esta prestigiosa revista inglesa, publicó un pequeño artículo donde documentaba la información que se había generado en las últimas semanas, ¿no? Y decían que, bueno, si bien es cierto que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es baja, afortunadamente, ¿no? La letalidad, o sea, de 100 personas que se enfermen, pues ¿cuántas se mueren? Pues la verdad es que es baja, muy baja, ¿no? Estamos rondando el 1% o menos, pero resulta que 4 de 10 personas sí requieren atención médica, y la principal causa de esto, ¿saben qué es? Son los dolores musculares, los dolores neuronales o estas alteraciones neurológicas que presenta la enfermedad, porque sí afecta mucho, ¿no? Entonces, era ese un dato interesante que había que comentar, que hace diferente este brote, esta aparición de este cuadro de viruela del mono, y que la hace diferente también a los que hubo en años anteriores y en décadas pasadas también, ¿no? Por ejemplo, en España se están hospitalizando alrededor del 3% de todos los pacientes que tienen esta enfermedad, esta viruela del mono, ¿no? ¿Por qué hago tanta referencia a España? Porque resulta que después de Estados Unidos, España es el segundo país que tiene el mayor número de casos de viruela. Y aquí traigo los datos, fíjense, yo lo consulté, y más o menos hay en el mundo más de 30,000 casos, más los que se van acumulando, de viruela del mono. De estos, en Estados Unidos, 8,903 casos, seguramente ya habrá más de la mañana para acá. En España, 5,162 y contando. ¿Y dónde está México? Bueno, pues México tiene 147 casos, ¿no? Esta sí es una cifra actualizada. El programa pasado les había dado una cifra no tan actualizada, pero ahora sí, 147 casos. Pero lo que les decía al principio del programa, hay un incremento de la semana anterior a esta del 61% de casos. O sea, es increíble que en una semana 61% de aumento de casos. Esto es alarmante, esto sin duda. Y hay 18 estados, entre ellos la Ciudad de México, San Luis, ya Querétaro, poco a poco van reportando estados su primer caso, su segundo o más número de casos, ¿no? La edad a la que se está presentando mayoritariamente son en adultos jóvenes, de 30 a 39 años. Una de las principales vías de transmisión resulta que es la vía sexual, porque yo les decía en el programa pasado que el virus de la viruela del mono sí se transmitía por líquido seminal. Entonces, resulta que incluso en los primeros reportes preliminares que han publicado varias revistas científicas, pues donde se ha presentado más y hay una tendencia
que probablemente esté sesgada por, no sé, porque es muy prematuro o porque necesitamos más datos, pero sí se estaba viendo en aquellos hombres, mayoritariamente jóvenes, adultos jóvenes, que tenían relaciones con otros hombres. ¿Ok? Entonces, esta tendencia ahí está, estos números ahí están, y probablemente conforme tengamos más información, la tendencia no sea tan clara o se equilibre, pero por el momento estamos identificando este factor de riesgo. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud está recomendando que todos los hombres que tienen este tipo de preferencias reduzcan el número de contactos sexuales, que traten de ser con el menor número de parejas posibles, y que además utilicen mecanismo de barrera como un condón. ¿De acuerdo? Son estas las recomendaciones muy puntuales que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para tratar de contrarrestar este brote que va en incremento tan importante. Ahora, no faltan las personas que, a pesar de estar contagiadas, de tener los brotes, por ahí vi un artículo de una persona en España que, a pesar de que le diagnosticaron que tenía viruela del mono y que estaba lleno de vesículas, salió a la calle, se subió al transporte público y quién sabe a cuántas decenas o centenas de personas pudo haber contagiado, ¿no? Esa es una falta de irresponsabilidad, es una falta de no tener vergüenza, ¿no? Porque no estamos pensando en el bienestar de los demás. O sea, si ya me dio, pues bueno, asumo que me va a ir bien y no tengo por qué estar contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, y seguramente como ese caso hay muchos otros más, ¿de acuerdo? Bueno, les cuento otra cosa importante. En la India se encontró una nueva variante del virus del mono, de la viruela del mono. Es la variante A2. Y dicen, ya vamos a empezar otra vez con variantes. Pues sí, ya hay variantes del virus de la viruela del mono. ¿Qué creen? Es una variante que ya hace algunos años en Estados Unidos se había reportado y se había controlado. Esta variante tiene ciertas peculiaridades con la variante anterior, con la A1. Y una de ellas es que es menos agresiva. Eso sí es importante mencionarlo. De por sí no estamos viendo una agresividad, una virulencia tan importante con la primera variante de la viruela del mono, pero esta suele ser menos agresiva, pero hay algo mucho más característico. Esta tiene una predilección para aparecer en la región genital. O sea, incluso el reporte de los casos que se documentaron, estos dos casos, solo se presentó una primer vesícula en la región genital, ¿no? ¿Qué tenía el paciente? Lo mismo, fiebre, dolores musculares, malestar general, como un cuadro, cansancio y el brote característico en la región genital, una vesícula de gran tamaño. Y de ahí naturalmente ya se extendió más adelante en el resto del cuerpo, ¿no? A diferencia de la otra variante que pueden aparecer en otras áreas primero antes del cuerpo, aquí apareció en la región genital, y la inflamación de los ganglios, ¿sí? De los ganglios cervicales, axilares, inguinales, no es importante o no se considera porque no se reportó incluso, ¿de acuerdo? Pequeñas variantes que tenemos. Ahora, vamos a seguir insistiendo en los síntomas para identificarla. Inmediatamente que yo sospeche que la tengo, solicitar ayuda, hacer el diagnóstico, evitar contagiar a más personas, ¿no? Y entonces, característico, y es lo más frecuente, si la aparición de vesículas, bueno, eso lo vamos a tener en todos los casos a partir de la segunda semana. O sea, la primera semana básicamente vamos a tener fiebre, esto es de lo más frecuente, malestar general, dolores musculares, dolores o sensación como de hormigueo o alteraciones como nerviosas o neurosensoriales. Pudiéramos tener alguna especie como de gripa, catarro, congestión nasal,
y la inflamación de ganglios, que esto sí es muy característico en este primer brote, que ya es universal, que ya está circulando en todo el mundo, esta primera variante. Y también, a pesar de que es la primera variante, también hay aparición de vesículas en el área genital o genitourinaria. ¿De acuerdo? Ahora, los mecanismos de transmisión. Esto es bien importante. Vamos nuevamente a los mecanismos de transmisión. Vamos a insistir hasta que nos los aprendamos. Mecanismos de transmisión. Si yo estoy en contacto con un paciente que tiene el virus de la viruela del mono, ¿cómo me contagio? Bueno, el mecanismo que no es el más efectivo, pero que sí hay que considerarlo, y además que se parece y que es el mecanismo más eficiente por el cual el coronavirus se transmite, a través de las secreciones o salivales, o las gotitas de flush, o lo que expulsamos al hablar. Es un mecanismo de transmisión poco efectivo para el virus de la viruela del mono. El mecanismo más efectivo de lo que se ha visto para la transmisión en la viruela del mono es a través de contactos sexuales, ¿sí? Estas relaciones y el contacto con líquidos seminales, por ejemplo. Y el otro, que también es sumamente efectivo, una vez que aparecen las vesículas, estar en contacto con el líquido que está dentro de las vesículas. Adentro de las vesículas hay una gran cantidad de miles y miles y miles de virus que están listos para infectar a otro huésped. Entonces, si yo los toco, ya con eso es suficiente para que el virus pueda contagiarme. O sea, yo puedo tocar una superficie y que está llena de virus, que están los virus ahí porque alguien que tenía vesículas o este líquido lo dejó en esta superficie, y yo puedo contagiarme de esa manera. O por contacto directo, tocando las lesiones, incluso cuando ya el paciente entra en una fase de costras, donde las vesículas se rompen y las costras se forman para formar una nueva piel. Al momento de que la costra cae y se vuelve a abrir, todavía en ese momento, al igual que como en la varicela, podemos infectarnos, porque también hay líquido ahí y hay virus en ese líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el mecanismo esos son los mecanismos más eficientes y el menos eficiente para la transmisión del virus. Ahora, hay un punto importante del que tenemos que hablar, y son las vacunas. Ya se está empezando a vacunar en ciertos países, en España, en Estados Unidos, a población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Porque para esto les digo, no hay vacunas para vacunar masivamente como lo estamos haciendo como el COVID, no. Fíjense bien, en España, por ejemplo, solo están vacunando a 1 de cada 2 personas que tienen riesgo. ¿Cuáles son las personas de riesgo? Bueno, los pacientes que tienen algún defecto en la inmunidad, inmunodeficientes, trasplantados, que tienen VIH-Sida, que tienen alteradas las defensas, por decirlo de alguna manera muy general, pacientes que tienen cáncer, etc. Ellos, si el virus los infecta, es muy fácil que se compliquen porque sus mecanismos de defensa no son adecuados, porque no son eficientes, porque no van a lograr vencer al virus en una primera etapa, y les va a costar mucho trabajo, y les puede costar un internamiento o les puede costar la vida incluso. Entonces, solo se han administrado un poco más de 5,000 dosis de vacuna en este país ibérico. Y bueno, decían las notas periodísticas, oye, pues es que estamos vacunando solo al 50% de la población en riesgo, pero además, porque el esquema de vacunación son 2 dosis. Si yo tengo mi esquema completo de vacunación para el virus de la viruela del mono, tengo una protección del 85%. ¿85% de qué? Y esto es importante que lo mencionemos. No de que no desarrolle la enfermedad, sino que desarrolla las formas graves de la enfermedad, así como ya estamos familiarizados con el COVID. No porque yo tenga 2, 3 dosis de vacuna contra COVID, significa que voy a ser inmune y no me va a dar COVID. No, y lo vimos. Todas aquellas personas que ya estaban vacunadas se volvieron a infectar, pero no fue de gravedad.
no tuvieron problemas que necesitasen una atención hospitalaria o una atención en una terapia intensiva, ¿no? Al contrario, tuvieron una enfermedad que cursó de leve a no tan leve o a moderada y que solitos salieron. Bueno, pues con el virus de la viruela del mono es lo mismo. Protección del 85%, ¿ok? Pero ¿qué creen? Si solo tengo una dosis, la protección es solo del 30%. Solo del 30%, por lo tanto, este esfuerzo que se está haciendo con este número escaso de vacunas, pues resulta que se va a quedar muy corta, ¿no? Pero bueno, por algo se tiene que empezar, ¿no? Entonces, este es como la actualización de lo que estamos viviendo en este momento del virus de la viruela, del mono en el mundo y en México. Hay que seguirnos cuidando de este virus. Aquí sí sirve la limpieza de superficies con sustancias cloradas, con sustancias cuaternarias, ¿sí? Como las que utilizábamos cuando llegó el COVID. Después vimos que el COVID realmente era sumamente ineficiente su transmisión a través de superficies, picaportes, pero este virus no. Este virus sí se puede transmitir así. Así es que la limpieza no está de más, ¿no? Bueno, excelente. Aquí tengo una pequeña preguntita que me llegó por red social. Carlos me pregunta que cómo puede alguien identificar si es viruela del mono y no de otra enfermedad exantemática, les llamamos, estas que generan brotes con vesículas y costras, que para todo esto la que más se le parece es la varicela, porque viruela humana ya no existe. La viruela humana se erradicó en los 80s, en 1980 fue la última dosis de vacuna que se aplicó en el mundo, porque ya no había. Entonces, este es otro virus de la viruela, del mono, y realmente, bueno, las diferencias en cuanto al brote son evidentes, porque aquel paciente que tiene viruela del mono tiene una cantidad impresionante de vesículas y costras, o sea, se contabilizan por cientos y por miles, en tanto que la persona que tiene varicela, pues realmente son decenas y a veces centenas, o sea, no son tantas, ¿no? Hay un número sumamente inferior de la aparición de estas vesículas, ¿no? Esta es una de las características. A pesar de los periodos de incubación que suelen ser similares, los síntomas en la varicela no son tan agudos, tan fuertes, y en la viruela del mono sí. Salvo eso, y antes de que se presenten los brotes, pues prácticamente es imposible diferenciar incluso un catarro normal de una viruela, de una varicela o de cualquier otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, tendremos que ser cautelosos, ¿no?, con aquellas personas que se sienten mal, y tener también esa responsabilidad civil de decir, o moral, decir, yo me siento mal, mejor no voy a ir a la fiesta de aniversario de mis amigos. Yo creo que mejor me quedo en casa. ¿Qué tal que es COVID? ¿Qué tal que es viruela del mono? ¿Qué tal que es? Etcétera, ¿no? O sea, ¿para qué voy y contagio a otras personas? Mejor me aguanto las ganas, ¿no? Por el bien de todos. Bueno, vamos a seguir hablando en los siguientes programas, actualizando toda esta información y darle un seguimiento adecuado, así como lo estamos haciendo con el COVID. ¿El COVID qué está pasando con el COVID? Pues bueno, resulta que el COVID viene en sus tasas de decremento. Sí seguimos viendo a gente enferma, ya cada vez son menos. Afortunadamente los casos, lo repito, no fueron graves. Un número muy pequeño. Sí se incrementó la mortalidad, desafortunadamente, llegando a tener incluso en algunos de los peores días hasta una centena de pacientes o un poco más. Pero bueno, parece que esta ola ya va bajando, ¿no? No se ha acabado, nos faltan algunos científicos estiman que 2 a 4 semanas todavía, ya veremos.
Cosas interesantes, y lo platiqué el programa pasado, que la COFEPRIS autorizó el primer antiviral para el COVID. Y este antiviral se tiene que tomar en los primeros días del inicio de la enfermedad para que sea sumamente efectivo. Entonces son para ambulatorios, son tabletas, son un número de dosis pequeñita y no es para todos además porque está controlado, lo tienen controlado las instituciones de salud como el Instituto de Nutrición y para cierto tipo de pacientes. Bueno, está bien. Más adelante será como la influenza y tendremos miles de dosis para todos, ¿no? Yo espero que realmente el COVID, como ya lo he venido comentando, se haga una cuestión cíclica. Y espero además que en los próximos 5 meses volvamos a tener una nueva ola de COVID. No es por espantar, pero así se está comportando en el mundo. Cada 5, cada 6 meses tenemos un nuevo brote, un nuevo pico, una nueva cepa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esto no se comporte así? La vacunación universal. La vacunación universal en todas las edades. Ahorita en México estamos vacunando a niños que tienen 8, 9, 10 en adelante, ¿sí? Vacuna Pfizer para los niños de 17 hacia atrás y otras vacunas que es Sputnik y Astra generalmente para adultos jóvenes, adultos mayores y algunas dosis de vacuna de Pfizer que llega a llegar, algunos lotes que son enviados, ¿no? Está bien, hay que usar las vacunas que tenemos. Entonces, eso es lo único que va a modificar que cada 5 o 6 meses tengamos un nuevo brote de COVID. Hay que vacunarse. Está comprobado que la vacuna evitó la muerte por lo menos de 10 millones de personas en el mundo. Me estoy yendo bajo, dije 10 millones, no. Deben ser recuerdo que eran 20 a 30 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Entonces, es un número impresionante, o sea, es un número de muertes que ha salvado y que si hubiéramos tenido vacuna antes o algún antiviral, esto sería muy bajo también, el número de personas que fallecieron y que han fallecido por COVID en este planeta. ¿De acuerdo? Y acto seguido, hablando de las muertes, los fallecimientos, todos tenemos personas, amigos, conocidos, gente querida, no importa el parentesco, que desafortunadamente partió y se fue por el COVID. Y hay algo de lo que no estamos hablando. No estamos hablando del duelo y del daño personal, del daño psicológico que nos está causando ver tantas muertes tan cercanas. Y es por eso que quise tocar este tema, porque yo sé que muchos estamos ahí atorados en alguna de estas etapas y que a lo mejor no estamos buscando cómo salir de ellas, que quizás estamos en un pozo que no tiene salida, en un hoyo y que necesitamos que alguien nos tienda la mano. Pero si ni siquiera sabemos que necesitamos ayuda, ¿cómo la vamos a pedir? Por eso vamos a hablar hoy, en los próximos minutos, de las etapas del duelo de la pérdida de un ser querido, puede ser incluso hasta un humano o no un humano, puede ser una mascota, o sea, no necesariamente tiene que ser humano. Hay cosas que son familia y que no necesariamente son de la misma especie, ¿no? Son mascotas, son perros, gatos, aves, qué sé yo. Entonces, bueno, ya desde hace muchos años, de la década de los 70, 60, ya se habían comentado varios psiquiatras de las etapas en las que consistía el duelo. O sea, este camino por el cual todo ser humano, todo sujeto, pasaba después de tener una pérdida de un ser querido, ¿no? Y estas eran las siguientes. La primera era la negación, la segunda era la ira, el enojo, la tercera era la de negociación o la negociación, la cuarta era la franca depresión y la quinta era la aceptación.
Y durante muchos años se ha manejado siempre estas etapas y estamos tratando de localizar, o las personas que se encargan de manejar los duelos, tratan de ubicar en qué etapa del duelo está el paciente, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente cuando un paciente se entera de esta pérdida, llega el golpe y muchas veces, y es un lenguaje común que decimos, es que no le ha caído el 20, velo cómo está entero, no se ve afectado, se ve apático, ¿sí? No ha llorado, bueno, hemos dicho muchas cosas, ¿no? Y es precisamente por eso, porque su psique, su cabeza, hay un bloqueo mental de la realidad, un bloqueo en el cual lo que está viviendo forma parte de otra dimensión, de otro multiverso ahora, como lo llamamos, ¿sí? Y es un mecanismo de protección también para no derrumbarnos. Con el paso del tiempo, días, horas o semanas, pues caemos en la segunda etapa donde vemos que realmente esto sí está pasando, que uno no está soñando y que realmente uno se siente sumamente enojado, llegan estos sentimientos de ira, de reclamo, puede ser personal, ¿no? O a otras personas, buscamos a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? De esto que está pasando, ¿no? Es que si no se hubiera ido a la fiesta esa noche y si no hubiera tomado, ¿y por qué tomó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Sí? Este enojo que es tan humano y que a veces muchas personas no salen de esta etapa, están sumamente enojados, se enojan con ellos, se enojan con la vida, y esto es malo porque va en detrimento de su salud, en el detrimento de la convivencia de las personas que lo rodean, de las personas que son seres queridos también, y que de alguna manera seguimos aquí, y que tenemos que luchar contra esto porque tenemos que salir, transitar en este camino de espinas, ¿de acuerdo? La tercera etapa es esa etapa de negociación donde uno trata de que esta ira, este enojo se vaya, pero también uno está tratando de evitar el dolor, trata de esquivarlo, ¿no? Trata de buscar, pues como alicientes, como tratar de quitar o restar importancia a ciertas cosas que uno piensa que pudieron ser consecuencia o que pudieron ser o generar también parte de esta pérdida, esta muerte, ¿no? Y es ahí donde vienen cierto tipo de ideas y uno se empieza a recriminar, a lo mejor falsamente, si hubiera yo hecho esto, o a lo mejor si hubiéramos ido con fulano, si le hubiera untado tecito de, no sé, cosas donde uno trata de buscar eso o una explicación lógica tal vez del por qué se generó y tratar de argumentar cierta estructura de pensamiento donde lo único que buscamos es soporte, ¿no? Soporte para aguantar el dolor, para aguantar esta transición. La siguiente etapa es esta etapa de duelo, de depresión, donde realmente a uno sí ya el sentimiento llega con todo, cae de peso, está uno sumamente triste, sumamente deprimido, llora naturalmente en todas las etapas, pero en esta más, y es aquí una etapa peligrosa porque las personas tienen que levantarse de esta etapa, porque no pueden vivir en esta etapa, porque es una etapa que puede llegar a consecuencias más graves y a tener una persona que es funcionalmente o completamente disfuncional, una persona que no encaja en círculos sociales, una persona que no encaja en su trabajo, una persona que no encaja en ningún lado. Y esto lo único que hace es que perpetúa el estado depresivo y que puede tener consecuencias mucho más graves. Finalmente, para pasar a la aceptación, y aquí hay algo importante. Uno piensa que en la aceptación se soluciona todo. Uno al aceptar el hecho,
a lo mejor que alguien que no haya pasado por esto piensa que ya se solucionó el problema. Y la verdad es que es completamente incierto. Digo, es completamente falso esto. O sea, las personas que llegamos a aceptar lo ocurrido por las causas que sean, por los motivos que sean, porque además sabes que a lo mejor hiciste todo lo que estuvo en tus manos, ya lo negociaste, ya lo aceptaste, ya lloraste, ya te deprimiste y dices, bueno, pues probablemente fue lo mejor, probablemente pues tenía que pasar a pesar de todos los esfuerzos que hicimos como persona, como familia, porque ya estaba sufriendo mucho o por lo que tú quieras, llegas finalmente a este estado donde dices, bueno, finalmente se fue y bueno, espero que esté en un mejor lugar y espero que esté bien y bueno, una serie de argumentos de las cuales construimos un nuevo estado psicológico, un nuevo estado de bienestar, tratando de borrar todas estas heridas, tratando de, como decir, no es un borrón y cuenta nueva porque no se puede, porque a la persona que uno quiere, una persona que uno ama, no deja de quererla, no deja de amarla y no deja de dolerle además que se haya ido, ¿ok? O sea, aceptar que se haya ido no significa que uno olvide todo esto, ¿no? Más bien, y actualmente los psicólogos o los psiquiatras o las personas que se encargan del manejo del duelo, los tanatólogos, es más bien buscar sentido, dirección a esta pérdida, ¿sí? Que tenga alguna ganancia, que nos deje algo. No nos va a enseñar nada, porque realmente no se trata de un aprendizaje, sino se trata de un crecimiento personal como persona, porque sabemos que esto es algo natural y que a pesar de que nos duela, transitaremos todos por este camino. Sino más bien hay que buscar varias cosas, hay que buscar honrar a esa persona, ¿no? ¿Cómo puedes honrar a alguien que fue, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa, no sé, tu hijo incluso? ¿Sí? Pues hay muchas maneras. Buscando todas aquellas cosas que le gustaban y que a lo mejor te recuerdan a esta persona y que tú adoptas como si fueran parte tuya y que cada que los haces rememoras y honras la memoria de esta persona. No sé, le gustaba los rosales. Voy a plantar un rosal en mi casa porque cada que veo las rosas me acuerdo de mi esposo o de mi esposa o de mi abuela. O le gustaba tal plantita, o le gustaba hacer tal cosa, o le gustaba ir de campamento, o le gustaba esto, tal comida. Bueno, pues cada que lo haga, lo voy a hacer en su honor. Ese es buscarle un sentido, buscarle una dirección a esta muerte, ¿no? También en el entendido que tenemos que seguir avanzando, moviéndonos, y que tenemos otras personas que nos rodean, que incluso a lo mejor dependen de nosotros, como nuestros hijos quizá, y que no podemos parar y estar atorados en una etapa de esta, ¿no? Porque estamos afectando a terceras personas también. Entonces es importante eso, y es importante buscarle un sentido a todo esto que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es muy importante que este mensaje sea valioso y llegue a todos ustedes y busquen la manera de continuar, de seguirse moviendo, de ser mejores personas también, porque no solamente se trata pues ya de aceptarlo, de estar cabizbajos todo el tiempo y estar tristes en todo momento. O sea, eso significa que no hemos salido de esto. Y aunque uno puede estar triste porque es el cumpleaños, el aniversario, porque esta Navidad no está, porque no está
este año nuevo. Claro, naturalmente son fechas difíciles, pero creo que la mejor manera es buscar honrar a las personas, buscar honrar y tener un motivo para seguir, y siempre cargar con tus seres queridos. O sea, creo que mal diría cualquier persona o yo diciendo que, bueno, pues hay que dejarlo en el pasado. No, más bien hay que cambiar todos esos momentos y esos recuerdos tristes, esos momentos de la última despedida, del último minuto, del sepelio. O sea, esos momentos que son sumamente tristes, que impactan y que no se borran. Hay que cambiarlos por momentos alegres. Cuando era una persona que era alegre, que bailaba en las fiestas, cuando era una persona que le gustaba contar chistes, que tenía los detalles, que llegaba siempre con el mejor postre, las mejores bebidas, que te llevaba de vacaciones. Eso es lo que hay que cambiar, los recuerdos, los buenos recuerdos. Entonces, si uno puede hacer esto, yo creo que estará del otro lado y estará en un mejor estado y en un mejor lugar, y la persona que ya no está también estará sumamente feliz, porque pues su partida, a pesar de que ha sido dolorosa, también ha dejado una huella y ha dejado un estado, pues si no de felicidad, por lo menos de bienestar, y será recordada pues con mucho cariño, con mucho amor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora. Aquí tengo otros comentarios. Dice Fabiola, el problema de esta pandemia y las pérdidas es que no se nos permite despedir a nuestros seres queridos cuando fallecen, siendo el dolor más fuerte e increíble de entender y crecer. Hay personas que tenemos que ver para aceptar. De eso no hablamos, pero tienes toda la razón, Fabiola. Como parte del protocolo universal para evitar la escalada de contagios, se prohibió estar en contacto con las personas infectadas. Naturalmente, si fallecían, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era sumamente fácil que uno pudiera infectarse. Entonces, a millones de personas se les prohibió despedirse de sus seres queridos. Y hubo muchos problemas, y los hay todavía. Recuerdo muy bien peleas, grescas, agresiones contra el personal de salud y el personal que cuidaba las instituciones de salud, sobre todo, porque no les permitían el acceso, ¿no? Y eran unas golpizas, ¿no? Realmente. Incluso tuvo que intervenir en ciertos lugares el ejército para mantener el orden. Los mandaban como vigilancia. Y es un hecho, o sea, uno siempre quiere ver, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esta etapa de negación. O sea, no es cierto lo que está pasando. Me estás engañando. ¿Dónde está mi familiar? ¿Qué le hiciste? Porque por eso, precisamente, porque estamos en esta etapa, nos estamos protegiendo, nuestra mente se cierra y no quiere ver y no quiere oír. Entonces es por eso. Pero naturalmente también es antinatura no despedirse de sus seres queridos. También es un tema de, pues, como parte del duelo que tenemos que llevar a cabo, despedir a un ser querido, ¿no? Y que nos ayuda además a transitar en este camino. Entonces, por supuesto que lo entiendo y lo lamento también, nuevamente. Vamos a ver si tenemos alguna otra preguntita por aquí.
Bueno, vamos a esperar unos minutos. Déjenme, les voy contando de otra cosa. Les dije que hoy les iba a hablar de la tos crónica, de la tos como variante de asma. Nos quedan poquitos minutos, por lo tanto, el siguiente programa voy a hacer un tema y voy a ejemplificar y voy a tratar ampliamente este tema, pero les dejo aquí el gusanito, fíjense. La tos crónica. La tos crónica es aquella tos, este acto de toser que todos conocemos. ¿Qué es la tos? Pues bueno, es cuando la presión intratorácica, o sea, la presión del tórax aumenta por la compresión del diafragma, por la contracción, y donde la glotis, que es la válvula esta que está en la altura de la garganta, del cuello, que abre y cierra, que permite el paso de alimento o aire como válvula, se cierra. Entonces hace un fenómeno como de válvula de olla express, ¿no? Aumenta la presión arriba, se cierra abajo y aumenta la presión del tórax, la presión intratorácica, y se libera abruptamente, y eso genera un tosido, una tos. ¿Ok? Eso es la tos. La tos tiene diferentes usos. No toda la tos es mala. La tos es un mecanismo protector. ¿De qué? De ahogamientos, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy tomando agua y de repente el líquido se me va a la vía respiratoria, empiezo a toser, aumento la presión y lo hago de manera inconsciente, porque el reflejo de la tos, a pesar de que es consciente, yo puedo generar mi tos, pero la mayoría de las veces ocurre de manera inconsciente. ¿Cómo para qué? Para proteger la vía respiratoria. Un cuerpo extraño, líquido en la vía respiratoria, genera tos. ¿Para qué? Para que no vaya yo a tener problemas, para que me vaya a ahogar, para que vaya a tener un atrapamiento de un cuerpo extraño. Entonces empiezo a toser, a tratar de liberar la vía respiratoria, a sacar ese objeto, pues puede ser un objeto, puede ser un alimento, puede ser líquido. Y es sumamente efectivo para todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando la tos ya no es aguda? Cuando la tos se hace crónica. ¿Cuándo es una tos crónica? Pues cuando dura varias semanas, ¿sí? Más o menos, de una tos crónica estamos hablando alrededor de 6 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense a alguien que está tosiendo 6 semanas, o sea, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y las causas, y es importante hablar de las causas, porque no todas son iguales, no todas son por lo mismo, y esto es importante decirlo, porque además la manera en que la vamos a tratar no es igual. Ustedes saben que existen cientos exageré, decenas y decenas de jarabes para la tos, y que existen además también remedios contra la tos. Aunque no me lo crean, hay una revista, pues, que se llama Cochrane. Es una revista científica muy importante que hace estudios de comparación de estudios ya publicados, o sea, revisa minuciosamente los estudios que se han hecho bajo cierta metodología y lo hace de manera única. Y da un resultado donde dice si lo que se hizo o lo que se ha hecho, avalado en tales estudios, está bien o está mal, o le falta mayor sustento, mayor información. Bueno, hicieron un estudio sobre la tos y empezaron a analizar todos los estudios con jarabes contra la tos, que si cuánto se tardaban en quitar la tos, que si eran efectivos, que en cuántos días se quitaba, que si la tos era seca, productiva, etc. ¿Y contra qué creen que lo compararon? Contra miel de abeja, ¿no? Y resulta que la miel de abeja fue igual de efectiva que todos estos jarabes para el control de la tos y para... era como igual de efectiva, o se quitaba en el mismo número de días la tos con jarabe o con miel de abeja, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, esto sí está... Parece el doctor parece naturista o hierbero o etcétera, ¿no?
el hecho que lo haya hecho esta revista y que le haya dado todo el sustento y este fundamento científico, pues me ha hecho que yo haga esta recomendación con ustedes y con mis pacientes. Porque muchas veces, muchos pacientes me dicen, es que ya estoy tomando este jarabe más este jarabe y no se me quita la tos. Y bueno, hay que entender, y regresamos otra vez al punto inicial, es que la tos no necesariamente es siempre por la misma causa. Fíjense bien, hay tos posinfecciosa, naturalmente. Todos los que tuvieron COVID, pues tuvieron tos posinfecciosa. Y es una tos que duró semanas, 2, 3, 6 meses. Cuando hablemos del tratamiento les voy a decir cómo logro hacer también para que esta tos dure menos. Hay toses por otros bichos y otros virus que me duran 5, 7, 10 días. Hay tos por bacterias, hay tos del fumador, hay tos por reflujo, y este del reflujo es bien importante. La mayoría de los adultos que tienen tos crónica, una tos persistente, es por reflujo y no lo saben. Más del 60%, 65% en muchos casos, en muchas revisiones, es por tos, por reflujo. Tenemos tos por asma, tenemos por EPOC, tenemos tos por tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos infecciones, tenemos tos por problemas relacionados con el corazón, ya sea por hipertensión pulmonar o por una insuficiencia cardíaca. Entonces el corazón también es importante. ¿Ok? Tenemos tos relacionada con mecanismos que afectan el adecuado aclaramiento de secreciones y que puede estar presente desde el nacimiento, deficiencias enzimáticas como alfa-1-antiotripsina, displasia broncopulmonar, que es del recién nacido, aquellos que estuvieron sometidos mucho tiempo a oxígeno, a altas concentraciones. Entonces, no toda la tos es por lo mismo y tiene muchas maneras y muchas causas y muchos tratamientos además, ¿sí? Por lo tanto, hablar de tos es hablar de un tema donde pocas personas y pocos médicos le entran porque es un dolor de cabeza para el paciente, por supuesto, y para los médicos, porque aliviar una tos crónica no es cualquier cosa. ¿De acuerdo? Déjenme contestarles. Tengo varias preguntas que me llegaron de Imperfecto. Vámonos con la primera. Permítanme tantito. A ver, dice Jair León, dice: buenas tardes, doctor, saludos. Oiga, tengo COVID y el médico no me da de alta. Tengo más de 3 semanas sin síntomas. Seguramente, Jair, tu prueba sigue saliendo positiva y esto lo he explicado y es porque tu organismo, tu sistema de defensa es menos eficiente o tienes una carga viral muy alta o tuviste y te tardas más tiempo en eliminar las partículas. Por lo tanto, cada que te hagas una prueba va a seguir saliendo positiva. Mi recomendación es que si después de 3 semanas que ya llevas ya no tienes ningún síntoma, hagas tú tus actividades normales. No tienes la capacidad ya de infectar a nadie, aunque siga saliendo partículas virales en tu saliva. ¿Ok? O sea, el virus ya que tú tienes ya no es viable, ya se murió. Y te tardarás varias semanas en depurarlo, en eliminarlo por completo de tu cuerpo. Darío dice: por favor, doctor, soy papá primerizo y he estado viendo sobre el tema de la hepatitis infantil. Mi bebé tiene 2 meses apenas, pero quiero prevenir. Quizás sí uno de sus programas lo pude abordar. Ya tengo más de 1 año escuchándola con la mayoría de los programas, de las veces. Pues Darío, muchas gracias por estar aquí siempre. En este último año hablamos de hepatitis, hay varios tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis aguda, hepatitis aguda grave, que hasta la fecha no sabemos si realmente fue secundaria al COVID. En muchos casos se documentó, que sabemos que es por un adenovirus, o sea que es infecciosa y que se transmite además por el aire, ¿sí? Y tenemos los otros casos de hepatitis, porque a esta no la podemos prevenir, no podemos hacer nada contra esta. Pero sí podemos prevenir la hepatitis A, la hepatitis B, y la mejor manera de prevenir esto es, 1, con las medidas de higiene que siempre son recomendadas, el lavado de manos antes y después de ir al baño, antes de comer, no manipular tus productos que estén
dudosa limpieza, no consumir aguas también de este tipo, porque ahí puede haber virus de la hepatitis, y vacunando a tu hijo. O sea, sigue las vacunas del esquema nacional de vacunación de hepatitis B y de hepatitis A partir del primer año, que esa no viene en la cartilla, o sea, no es gratuita, hay que pagarla, pero es altamente recomendable. Sebastián dice, el doctor Valle es lo mejor y usted también. Muchas gracias, Sebastián, gracias por el comentario. Sin duda el doctor Gus también es de lo mejor. Patita lastimada dice, lo quiero mucho, saludos, un abrazo Patita con mucho cariño. Ilse Velasco dice, ¿considera que se tienen que iniciar campañas de vacunación masiva contra viruela del mono? Me parece que no, porque todavía no estamos alcanzando números y cifras récord. Me parece que se puede controlar, porque no es el primer bote de viruela del mono que se presenta en el mundo. Y además una cosa, no hay forma de vacunar masivamente a la población porque no hay suficiente número de vacunas, ¿no? O sea, van a pasar meses y me atrevo a decir hasta más de un año para que podamos tener una producción tan importante como la que llegamos a tener con el virus del coronavirus. Orlando Meraz dice, buenas tardes doctor, saludos con el gusto de siempre. Sí me da miedito, luego mucha gente tiene manchas en las piernas, lo veo cuando salgo a correr y me da miedo. El problema es que si no se da la información veraz, pues podremos caer en pánico. Y esto es cierto, Orlando, por esto es este esfuerzo de llevar la información y de darles presentando esto y repetirla además, porque sé que es repetitiva, porque dice, ay doctor, ya me dijiste esto la vez pasada, no importa, porque también una manera de aprender que se nos meta es por rebosamiento. Entonces sí, sin duda, Orlando. Julián dice, entonces es una enfermedad para los gays. No, yo no dije eso, definitivamente no. Yo soy gay, me da miedo, no es exclusiva, pero sí los primeros reportes, y eso hago mucho énfasis, pues las primeras personas que se infectaron fueron por este mecanismo, por esta vía, ¿no? Conforme vaya habiendo más personas, tendremos más información y forma de hacer un análisis mucho más completo. Pero de entrada hay que protegerse, y esto es yo creo que lo más importante. Sigo con Julián, dice, siempre me protejo y tengo una pareja única desde hace 12 años. Eso es lo mejor y eso es lo recomendado. De todas maneras me da miedo. Pues de esta forma, Julián, yo creo que tienes el mismo riesgo que cualquier pareja hetero, ¿no? Bueno, Patricia Hernández dice, hay países que prohíben la vacuna. Por ejemplo, leía que en Noruega, ¿qué piensa de eso, doctor? Fíjate que no había leído de Noruega, me llevo esa tarea, Patricia. No sé por qué no la están recomendando, si tendría que buscar y leer su regulación o por qué no la están aceptando en algunos países, ¿no? La verdad es que no tengo respuesta en este momento, pero me la llevo de tarea. Gloria dice, Gloria Gabriela, pero por ejemplo, con eso de la comunidad homosexual, ¿qué es más propensa? ¿Las mujeres tenemos el mismo riesgo o no, entendiendo bien ese tema? Gracias. Perdón por esta pregunta si no es adecuada. Bueno, no, definitivamente no, Gloria. Repito, todos tenemos el mismo riesgo y lo único que se ha visto es que las personas los primeros reportes que se vieron en Reino Unido y en España mayoritariamente fueron personas que tenían esta preferencia sexual. Pero conforme vaya habiendo más casos, pues vamos a tener de todo tipo de parejas y de todo tipo de preferencias. Así que nadie está a salvo, ¿no? O sea, tú te puedes contagiar en el metro por contacto con alguna superficie o a alguien directamente que te dé la mano, etc. Entonces, pues yo creo que no es así del todo, ¿no? Blanca Guzmán dice, nuevamente una enfermedad para homosexuales, es un mensaje claro de Dios. Gracias por sus aclaraciones, doctor. Leo el comentario, Blanca. No estoy de acuerdo definitivamente de esto. Cada quien tiene derecho a profesar su religión y a tener sus ideas.
Yo solo presento la información como es, científicamente confirmada, pero no estoy haciendo ningún juicio de validación y ningún juicio de ningún tipo, ¿no? Así que, bueno, está el comentario de Blanca. Gracias, Blanca, de cualquier manera. Se respetan todos los comentarios aquí, se leen también, por supuesto. Gerardo dice, buenas tardes, ¿sabes si habrá vacunación para el rezagado? Me imagino que es de COVID, sí hay. Mi hermano no se quería vacunar, pero su hijo vive en otro estado que se puso grave de COVID. Gracias a Dios ya salió. Y medio mal de sus pulmones, sí es cierto, hay complicaciones, porque es fumador también. Pero mi hermano ahora sí se quiere vacunar. Somos de Toluca. Bueno, el Estado de México tiene vacuna para rezagados. Y si no, puedes venir a la Ciudad de México y aquí los vacunan sin preguntar ni siquiera dónde vives. Natael dice, saludos, oiga doctor, hace semanas estaba viendo que en Francia y otros países han ido como declarando el fin de la pandemia y que se preparan para eso. Ya no se habla de las olas del COVID, no sé qué me pueda comentar sobre ello. Muchos seguimos usando cubrebocas y recomienda si se siga usando o no. Pues Natael, ciertamente muchos países y no vayamos hasta Francia, Europa, en Estados Unidos también estados han declarado el fin de la pandemia e incluso de manera mucho antes, mucho prematuramente, y vimos brotes también nuevamente en estos estados, en estos lugares de COVID, ¿no? Creo que dejaremos el cubrebocas en algún momento, quizá no sea ahora el mejor momento, pero repito, la única manera de tener una mejor protección es con la vacuna universal. Y de esa manera a lo mejor el cubrebocas pasará ya en un plano mucho menos importante. Que creo que deberíamos de tener más cuidado y no tomarlo tan a la ligera. Y continuar en ciertos lugares con cubrebocas. Gaby Adela dice, ¿cómo poder diferenciar de la primera entrada de niños si es viruela del mono o cualquier otra infección de varicela o varicela? Esto lo comenté en la primera semana, prácticamente sin la aparición de ronchas va a ser imposible saber si es varicela, viruela del mono, otra enfermedad exantemática. Solo hasta la presencia de los primeros brotes es cuando podemos diferenciar. Podemos tener una idea, dependiendo del grado de afección, si hay fiebre, si no hay fiebre, si hay inflamación ganglionar o no, algunas manchitas, algunas que dan otro tipo de enfermedades, cierto tipo de lesiones muy particulares, pero que luego llegan a estar presentes por 1 o 2 días y que a veces no las vemos, ni incluso los médicos tampoco las alcanzamos a ver. Entonces es muy complicado, la verdad, en este periodo durante la primera semana. Gaby, Adela. Josh, hola desde Guatemala, saludos hasta Guatemala, Josh. Oiga, acá no hay nada de información de la viruela del mono, porque las dependencias de salud mundiales no obligan a los gobiernos a hablar. Hoy me enteré por primera vez de muchas cosas de un doctor, porque en internet uno ve mucha información de todo tipo. Gracias por aclararlo. Pues gracias por el comentario, Josh. Saludos hasta Guatemala y aquí te espero cada semana para que estés informado. Hilary dice, saludo doctor, bendiciones de Dios para toda su familia y usted. Una pregunta, ¿podría hablar de males cardíacos en pequeños? De acuerdo. Es que le cuento que mi nieto tiene problemitas y me di cuenta que mucha gente estamos muy ignorantes en esos temas. Bendiciones, doctor, gracias. Gracias, Hilary, y claro que sí, lo programaremos. Finalmente, Román dice, ya se lo han dicho, quiten a Gatell y quédese usted, doctor. Qué claridad tiene para explicar, caray, me cae muy bien. Román, muchas gracias por el cumplido y sí que quiten a ya saben quién. Yo la verdad me quedo aquí. Habrá gente mucho más capacitada sin duda y con mejor preparación, yo creo, ¿no? Pero yo seguiré apoyando desde este punto siempre. Y aquí en el consultorio con mis pacientes, que es lo que me gusta más, no tanto estar en una oficina.
Pero gracias a todos. Creo que aquí tengo otra pregunta de mis redes. Muy bien. ¿Cómo identificar, doctor, si alguien se queda en algunas etapas del duelo y cómo lo podemos apoyar? Nos manda saludos Ceci. Bueno, Ceci, pues precisamente esto, conociendo a la persona, tratar de identificar qué es lo que manifiesta más, si es ira, enojo, negación, si está en esta fase como de negociación, como que busca la manera como que le decimos, le busca la cuadratura, busca cómo no lastimarse, busca algunas excusas, cómo escapar, o si realmente está deprimido, y lo sabemos, la depresión es más fácil de identificar, ¿no? Falta de energía, apatía, pérdida de peso, sueño excesivo o insomnio. Eso es la depresión. Poco gusto por las tareas, por las cosas que antes nos gustaban, por los alimentos, etcétera, ¿no? Y si no hay manera de identificarlo, pues hablar francamente con decir, yo te veo mal, yo creo que hay gente que te puede ayudar, ¿no? No tiene nada de malo que platiques con alguien y que te ayude a transitar en este estado. ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre asma y alergia, o ambas se pueden presentar? Buen tema, Manuel. Gracias, Manuel. Aquí está la relación. El 80% de los asmáticos tienen una alergia. ¿Sí? Depende, a veces puede disminuir este valor, depende de la edad, depende del país, depende de la región, si son niños, si son adultos, pero bueno, digamos que el 80% de los asmáticos tienen una alergia y es el detonante, el desencadenante de los cuadros de asma. Hay asmas que no tienen nada que ver con alergia, que están relacionadas con la exposición laboral, por ejemplo, el pintor, el panadero, el hombre que trabaja en la construcción, los que trabajan en estéticas, los que trabajan con pinturas, con solventes, talleres mecánicos, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda dañar nuestros pulmones, los que cocinaron con leña, estos pueden tener asma también. El asma se quita. Sí, dice, doctor, el asma se quita si lo he padecido desde pequeño, y si lo tengo, mi hijo lo puede padecer. Nos lo manda Luis. Gracias, Luis. El asma es una enfermedad que te da y que no se quita, o sea, es una condición genética. Para padecer asma se necesitan varias piezas de un rompecabezas, y una de ellas es la condición genética, y la otra son las manifestaciones clínicas, y la otra además es la exposición a ciertos factores ambientales, la exposición a ciertos factores alérgicos. Entonces es una serie de cosas que se van conjuntando, pero una vez que te da asma, no se quita, o sea, se controla, puede desaparecer por 20, 30 años, o puedes tener un episodio al año, o solo cuando tienes una complicación de una infección como sinusitis. Hay una baraja de posibilidades de cuadros clínicos de asma. Solo te dé asma con frío, con el ejercicio, cuando está el eclipse fulano, o sea, no necesariamente uno tiene que estar mal todo el tiempo. De hecho, se trata de eso el tratamiento, de no estar nada mal, de estar al 100% y tener un desarrollo pleno. Por lo tanto, más que preguntar si se va a quitar o no, yo más bien diría y preguntaría, bueno, ¿cómo puedo controlar mi asma? ¿Cómo puedo ser una persona normal? ¿Cómo me puedo desarrollar de manera puntual normalmente? ¿Puedo ser una persona, un deportista de alto rendimiento? Y a todo eso es sí. Sí a todo. Hay que nada más consultar a la persona indicada, y la verdad es que todas las puertas se abren. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí terminé con todo. Terminamos con todo. Gracias por haber estado en este programa, por este interés, por sus preguntas, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema o unos nuevos temas. Busquen en redes sociales el Facebook Live, todo el programa, en el YouTube también. En Imperfecto, recuerda que se repite el programa el día martes, y por ahí estaremos mandando información, las cápsulas, vete a Spotify también, todo está ahí. Gracias por estar aquí, que estén muy bien, les deseo lo mejor, sean felices, bendiciones. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo,
pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.